Muy buenas amigas, amigos. Me gustaría en este editorial comentar las recientes declaraciones en esa conferencia o en ese acto pelín pintoresco en el que Pablo Casado ha estado con Camuñas y con el exministro Arias Salgado, en el que este último ha dicho algo así como que Rute, que es un hijo de puta, va a controlar el destino de los fondos europeos. Ignacio Camuñas, después de una efervescente elección de historiografía de la octava copa de balón, es decir, o no sé si de la resaca o del garrafón, porque vamos, la pildorita sobre el golpe de Estado es bastante nauseabunda y bastante impresentable, ha dicho que menos mal. Y llama la atención porque se vuelve a reflejar aquí una tendencia bastante sistemática de la derecha española y también de cierta izquierda, por supuesto, que no deja de ser otra cara de la misma moneda del globalismo y del liberalismo económico y de la inserción dentro de la asunción acrítica del capitalismo, sobre todo la incapacidad de criticar las derivas y las dinámicas ortodoxas, actuales, hegemónicas en el capitalismo, como son la financiarización de la economía, como es la globalización, como es la pérdida de soberanía de determinados estados, la desterritorialización de determinadas empresas. Y, lógicamente, llama la atención especialmente en aquellos que han hecho muchas veces de la soberanía nacional un ejercicio de retórica hueca y nada más que de retórica. Y claro, la soberanía nacional, en el jacobino llevamos insistiendo en ello bastante tiempo, es algo más que retórica. Es decir, es mucho más que retórica. Claro, cuando se habla de que este Rute es un hijo de puta y se dice en plan chascarrillo de barra de bar, pero que menos mal que hay un control y una fiscalización, se vuelve a trampear la realidad de la Unión Europea, la realidad de la transferencia de los fondos, la realidad de la política y la realidad de la economía, tanto de España como de Europa. Y se hace de forma reiterada y hasta la saciedad. Y se hace pasando por alto, aunque ellos perfectamente lo saben y son plenamente conscientes, de que, para empezar, la Unión Europea dista mucho de ser una unión política funcional e integrada. Sí, yo ya sé que esto es una perogrullada, yo ya sé que esto lo sabemos absolutamente todos, pero no está de más recordarlo cuando se calla a conveniencia y se dice que ojalá nos controlen porque aquí en el sur de Europa somos unos manirrotos. Los manirrotos porque el gobierno socialcomunista, el cual precisamente no somos cercanos en el jacobino, y digo socialcomunista con todo el retintín del que soy capaz porque es de coña verdaderamente con un gobierno que va a aplicar de forma como alumno aventajado los ajustes y los recortes que van a venir, y llevamos diciéndolo, van a venir con los fondos europeos y nos van a hacer temblar y sinceramente van a ser, vamos a ver, una serie de recortes absolutamente tremendos, además con la izquierda neutralizada, porque al estar obviamente todo el movimiento social, el movimiento sindical va a estar completamente neutralizado porque la izquierda supuestamente está en el gobierno y eso neutraliza muchísimo la protesta social, las posibilidades de huelgas, etcétera. Todas esas dinámicas de recortes y ajustes que van a venir con los fondos europeos nos van a hacer temblar, lógicamente. Y lo que no se puede uno es callar que la Unión Europea tiene un problema, está quejada de un vicio de origen estructural que la hace insostenible. Entonces, no me tiene que controlar nadie a dónde llevo los gastos, sí, a dónde llevo esas transferencias, dónde lo gasto, si estuviéramos hablando de un Estado en el que las transferencias y la redistribución van de suyo, están incorporadas inherentemente a la estructura de la Unión. Pero claro, es que la Unión Europea no es una unión política, es una reflejo, una plasmación de la dialéctica de estados, del conflicto entre los intereses nacionales. Y claro, se puede descartar o denigrar como idealista la posibilidad de que la Unión Europea sea otra cosa de lo que es. Sí, muy bien, descartémoslo como idealista, digamos que efectivamente es imposible. Pero en todo caso, como zona geográfica y geopolítica, hoy la Unión Europea no solo es subalterna dentro de la Segunda Guerra Fría entre China y Estados Unidos, sino es que dentro de la propia Unión Europea nosotros tenemos una situación de debilidad y de subalternidad y de subordinación respecto a los estados que hegemonizan. Y la Unión Europea no solo no es una unión política, no solo no tiene una posición geopolítica definida, no solo no pinta nada en este contexto en el que se está quedando completamente atrás, sino que lógicamente tiene una serie de problemas sociales, de desequilibrios y de asimetrías que la hacen insostenible. Y si usted controla a dónde manda el dinero,
obviamente usted tiene que reconocer que la Unión Europea no tiene una unión fiscal, no tiene una unión presupuestaria. Llevamos prácticamente sin ningún cambio en cuanto al presupuesto, en cuanto al monto total del presupuesto, 30 años después de Maastricht. Y eso es un fracaso colosal. Y Holanda y otros países, Países Bajos, etcétera, otros países, han trampeado, y hay ideología, y hay política, y hay interés nacional, han trampeado la realidad de manera reiterada y en muchas ocasiones. Y viven lejos de la retórica usada y mal usada de los países frugales, de los que sí que controlan su gasto, de los que son mucho más responsables frente a los manirrotos, frente a la liberalidad del sur, frente a la falta de seriedad, frente a todas estas chorradas, estas estigmatizaciones y caricaturas. La realidad es que hay países que han vivido de un modelo productivo especializado en la financiarización, por un lado, la economía financiera, y en la ingeniería financiera como paraísos fiscales de facto. Y hablando de Países Bajos, podemos hablar también de Luxemburgo, y podríamos hablar de Irlanda, y podríamos hablar de la City londinense y de los paraísos fiscales de facto que dependen directamente política y económicamente de la City londinense, de Londres y del Reino Unido. Pues claro, estas realidades no se pueden obviar si queremos entender lo que está pasando. Entonces, que la transferencia venga condicionada y que el control lo haga otro, pues lógicamente, otros estados, lógicamente son un reflejo palmario de que es un club de desiguales, un club político profundamente asimétrico. En lo que importa es un diseño de la moneda común a imagen y semejanza del marco alemán, una unión monetaria, una unión de libre circulación de capitales y de teórica libre circulación de personas. Pero es que en esa teórica libre circulación de personas, en el sur de Europa, hay unas clases medias depauperadas que cada vez son más clases medias bajas o clases bajas, desposeídas, en una situación de precariedad absoluta, porque además de esa inexistencia de unión fiscal que hace que la Unión Europea y la unión monetaria sea una unión contra toda lógica económica y sobre todo contra toda lógica social, no sea una unión social de ninguna de las maneras. Además de todo eso, tenemos la cuestión productiva y la división internacional del trabajo. Y lógicamente hay contradicciones entre los propios estados hegemónicos dentro de la Unión Europea que se enfrentan a los estragos de la globalización y a los problemas enormes que tiene la globalización y una competencia a mercado abierto con determinados países que, bueno, han deslocalizado fábricas, lógicamente han abaratado costes, pero es que nosotros ni siquiera estamos ahí. Estamos completamente descolgados porque no tenemos industria, porque ese era el precio de la reconversión industrial, ese era el precio de la modernidad, ese era el precio de la inserción europea. Por cierto, en esa retórica propagandística, nosotros teníamos una especial diligencia, fuimos especialmente diligentes, porque siempre ha afectado, lógicamente, ese sustrato cultural maniqueo de la leyenda negra de que España pues, tenía que dejar atrás la reacción, que lógicamente había buena parte de verdad de esto, pues lógicamente venía un régimen autoritario, tal, pero no hay que ser maniqueo, un régimen autoritario, un régimen que conculcaba derechos fundamentales, por supuesto, que reprimía fuertemente, que no se puede hacer ningún tipo de edulcoramiento de todo eso, que es un auténtico espanto y un horror, un espanto y un horror, pero no significa que por otro lado hubiera un tejido industrial que no había que desmantelar, que había un músculo productivo cuya pérdida obviamente nos lastra en competitividad y nos ha hecho competir durante 40 años en salarios, y eso es demencial en el contexto de una economía abierta, absolutamente demencial, y además es demencial porque lastra el propio sistema, porque lastra la capacidad de ahorro de los trabajadores, porque lastra la capacidad de consumo de los trabajadores, porque lastra sus condiciones materiales, porque lastra sus posibilidades de pagar una vivienda, de vivir con una mínima dignidad, porque hemos competido en salarios, en liberalización del mercado laboral, en pagar cada vez menos, en abaratar el despido y en abaratar las condiciones salariales. Ese ha sido el modelo de competencia. Lógicamente, las inversiones en investigación, en innovación, en desarrollo, en industria tecnológica son ridículas. Para eso hay que salir del mito del emprendedor en un garaje y hay que darse cuenta que detrás de todas las grandes innovaciones está el agente económico por excelencia, que es el Estado, del que depende el mercado, porque lógicamente no son dos realidades escindidas, sino son dos realidades que tienen una relación directa, además que son inentendibles, una sin la otra, pero detrás de los procesos de innovación no está el mito del emprendedor que triunfa, están unas ingentes cantidades de inversión pública y estatal,
muchas veces relacionadas con la industria militar y otras. Lógicamente, la Unión Europea tiene también un problema de desequilibrio productivo brutal, que hace que hay estados que están en una situación de subalternidad, y el problema de la deuda, que es un problema absolutamente insostenible y que, por cierto, tiene mucho que ver con la salida, no con la entrada, como hemos dicho mil veces, en la crisis de 2008. Y también ahí hay un profundo falseamiento, porque no eran los coches oficiales, ni eran los garanujillas de 3 al cuarto, que por supuesto ha habido aquí, como hay en todos los sitios, que se gastaban el dinero público, las corruptelas público-privadas. Muy bien, todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante, muy simbólico, está muy bien, la ejemplaridad, y todo. Pero todo eso es cualitativamente irrelevante para analizar el diseño de la deuda pública y el diseño de lo que está pasando con la pescadilla que se muerde la cola, perdonad por la expresión. Efectivamente, un modelo productivo que no genera riqueza, y constantemente abonados al pago preferente de los intereses de la deuda. Y a lo que supuso el artículo 135, que en buena medida supone una estocada de muerte al estado de bienestar, porque lógicamente pone una prioridad que no tiene que ver ni con las pensiones públicas, ni con la sanidad, ni con la educación. Para pagar todo eso tienes que generar riqueza. En nuestro modelo productivo está lastrado en su competitividad, en su productividad, en sus salarios, en las condiciones de vida de los trabajadores, que tienen que ver esto. Si el capitalismo fuera medianamente inteligente, lo que pasa es que obviamente hay una situación, como digo, de subalternidad, de dialéctica de estados, de intereses nacionales en contraste y en conflicto. Y la Unión Europea cada vez es un enano geopolítico más visible, más notorio, y los que tenemos una situación de debilidad dentro de la Unión Europea, pues aún más. Porque no hay voluntad, y podía haberla habido, no hay voluntad caminar hacia una unión presupuestaria, hacia una unión fiscal, hacia una unión política, hacia una unión social, hacia una unión donde las transferencias y la redistribución fueran de suyo. Eso es lo que es la lógica de un Estado. Que haya unos impuestos comunes, unos impuestos armonizados. El agujero fiscal que nos supone Países Bajos, en España, con una deuda disparada, con unas condiciones salariales, como digo, de vergüenza, con una precariedad laboral ingente, con muchísima gente en la pobreza, en la miseria más absoluta, es una vergüenza. Es insostenible. Que haya paraísos fiscales de facto en la Unión Europea es insostenible. ¿Cómo lo justifican desde la óptica de la democracia liberal? Una visión republicana, socialista, como la que tiene el jacobino, eso es absolutamente insostenible. Es que es absolutamente insostenible. Que no pueden estar dando lecciones morales. Tampoco aquellos, por cierto, que han tenido un comportamiento durante la pandemia, y aquí han narrado todos, y el gobierno español lo ha hecho francamente mal en muchas cosas, pero vamos, lógicamente, el trato de los ancianos, el trato de la vida de los ancianos, los mensajes moralmente nauseabundos que se han deslizado por parte de algunos países, sería para que nos cubriéramos todos. Y para que algunos se cubran especialmente. Estamos un poco cansados de los estigmas históricos, de las culpabilizaciones, de denigrar, de mirar por encima del hombro, de estigmatizar, con lo que es, después de lo que se hizo a través de la Troika y demás instituciones e instrumentos para estrangular la soberanía nacional de determinados países del sur de Europa, con soluciones tecnocráticas que se tradujeron en recortes sociales brutales, en políticas muchas veces sociópatas, y en políticas, por cierto, que dispararon la deuda pública, que no fue la causa, lógicamente, de la crisis de 2008, a la que llegamos algunos con una deuda pública mucho menor que tenía, por ejemplo, Alemania. Y también había que hablar alguna vez de la deuda privada que tenía Países Bajos, por ejemplo. Y podemos hablar también de las quitas históricas que ha habido a la deuda de determinados estados, y la situación de subalternidad de otros, lógicamente, nos hace pues, no tener una posición no solo ni de dominio, ni siquiera de planteamiento de un rumbo distinto de una Europa que se disuelve entre sus contradicciones enormes, que son, como diría el otro, incabalgables. La derecha, a veces a mí me llama la atención cómo hace chistes, cómo hace chanzas sobre el control, sobre Rute, el hijo de puta que nos va a controlar, que nos va a escrutar, porque no sabemos, porque este gobierno, etc. Yo me recuerdo mucho cuando en la época de Aznar se hablaba del interés específico de España, hacía una geografía sobre Niza, el peso específico de España. Lógicamente, en geopolítica el interés nacional es fundamental. El interés nacional es fundamental, y esto conviene decirlo en una época en la que se están haciendo también muchas demagogias discursivas sobre las democracias, las dictaduras, tal. Y tendremos que hacer un análisis autocrítico sobre qué tipo de democracia es una democracia en la que mucha gente no tiene para vivir, y en la que, lejos de haber una libertad como no dominación, lo que hay es una libertad formal, quimérica, que muchas veces es una cláusula nominal justificativa de abusos y explotaciones. ¿Qué democracia es esa? En la que la erosión del estado de bienestar, del estado social, es
grotesca y que además no estamos generando riqueza con un modelo productivo endeble, terciarizado, dependiente del turismo, de unas condiciones salariales y unas condiciones laborales de vergüenza de su explotación. Leía el otro día un artículo en el que se hablaba de becarios en la hostelería que tenían que pagar por conseguir un trabajo. Esto está ocurriendo en España. Esto está ocurriendo en España. Esto es absolutamente intolerable, inaceptable. Esto bordea el delito, el derecho penal directamente. Pero directamente. Pero llama la atención, efectivamente, que aquellos que están abonados a la defensa folclórica formalista de la unidad nacional, que nosotros defendemos a pies juntillas y que creemos que es básica, que no es una cuestión menor, precisamente la cuestión territorial, que es una cuestión socioeconómica, que es una cuestión material, pero que además es la condición de posibilidad de tener una presencia en el exterior, porque lógicamente si tienes un país destruido, que no existe la comunidad política, la tienes quebrada en términos de desigualdad, quebrada en términos de centrifugación, quebrada en términos confederales, que algunos consideran que esto es secundario, pero no lo es, porque si tienes una comunidad política quebrada no puedes defender el interés nacional y no puedes hacer nada, y lógicamente tu soberanía es una soberanía truncada, totalmente mutilada, pero claro, lo que no vale tampoco es hacer siempre la defensa folclórica de golpe de pecho, simbólica, nominal, sentimentaloide, y luego, cuando toca defender el interés nacional en el exterior, callarte y decir que qué bien que no tengamos ni soberanía monetaria, ni soberanía industrial, ni soberanía productiva. Oiga, usted es el candidato, o son los candidatos que lideran la oposición, o los líderes que lideran la oposición y que quieren gobernar España, supuestamente, país a los que ustedes defienden. Si no confía usted en el gobierno, que entiende que es desastroso y en buena medida nosotros coincidimos, aunque ustedes también lo sean, oiga, presenten una alternativa. Pero no estén constantemente diciéndonos que nos tienen que escrutar, que nos tienen que controlar. Porque yo también quiero escrutar y controlar fiscalmente a aquellos que nos dan lecciones presupuestarias y fiscales cuando están haciendo un agujero a las arcas públicas españolas con una política de rapacería fiscal. Que a veces en el sintagma de la mafia holandesa veo redundancia. Lo veo redundante entre el adjetivo y el sustantivo. Entonces, menos lecciones de aquellos que son con sus procesos de parasitismo, de financiarización, de secreto bancario, de paraíso fiscal, de ingeniería, están haciendo políticas constantemente de ilusión, de fraude, de deslocalización, de absorción y golpeando enormemente las arcas públicas de un sur de Europa, lógicamente, desindustrializado, con un modelo productivo de hostelería y turismo como es España, terciarizado, endeble, con unos salarios bajísimos y que nos piden reformas estructurales. ¿En qué sentido? ¿Privatizar las pensiones públicas? ¿Desmantelar el estado del bienestar? ¿Ir a hacer un estado liberal abstencionista? ¿Qué se pretende? ¿Más recortes sociales? ¿Más copagos? ¿Más subidas de impuestos indirectos? ¿Más fiscalidad verde? ¿Más peajes? ¿Más recortes sociales? ¿Más ajustes salariales? ¿Más políticas en la misma línea que las últimas décadas? Y nos las imponen aquellos que son supuestamente miembros en pie de igualdad de un club de iguales funcional, que no es un club de iguales funcional, mientras que discutimos si vamos a tener un 1 o un 2% de presupuesto y la armonización fiscal la fiamos a lo que nos diga en un momento determinado el FMI o Biden, porque a hoy le interesa, obviamente, en la Segunda Guerra Fría frente a China, no perder el pie cambiado en el que ahora mismo se encuentra y volver a recuperar el liderazgo mundial, y en ese momento una armonización fiscal pues le puede interesar para... Pero no porque es una cuestión de justicia. No porque la Unión Europea reflexiona hacia dónde va y tal vez va hacia el precipicio, porque millones de los habitantes de los estados que los componen están ya en el precipicio social. Con lo cual me hace gracia las chanzas, las bromitas, las soberanías huecas, vacías, nominales, sentimentales, mientras que no se hace absolutamente nada para defender una soberanía con contenido, más allá del formalismo, más allá del chiste, más allá de lo hueco, de lo vacío. Atención a eso, porque realmente es preocupante que sigamos siempre tropezando en las mismas piedras y abonando los mismos errores y en buena medida las mismas estafas políticas, ideológicas e intelectuales.